Les contaba de que el encuentro en esta jornada, o este ciclo de charlas que hemos acordado con Margarita respecto a la nueva medicina germánica, en esta jornada de nueva medicina germánica con la idea de poder entender las supuestas enfermedades que nos han contado durante tantos años. En este caso, en esta segunda jornada, en esta segunda charla, la primera fue de diabetes, en esta segunda vamos a hablar de la hipertensión. Así que voy a dejar con ustedes a mi amiga y experta en nueva medicina germánica de habla hispana, muy importante, Margarita Galaz. Margarita. Hola a todos, gracias por participar. Quiero comenzar con unos breves minutos de hacer algunas aclaraciones, porque en relación al video anterior hubo un comentario cuando se subió a YouTube sobre que las mujeres se defendían, porque yo dije que era un conflicto masculino el tema de la diabetes. Obviamente las mujeres nos defendemos, pero es distinto decir que sea un programa, un conflicto masculino, a decir que las mujeres no se defienden. Entonces, yo no puedo entrar en detalle en estas charlas que son breves sobre todo lo que condiciona, digamos, todo lo que se basa en la medicina germánica, es responsabilidad de cada uno estudiar un poco más para lograr comprender las charlas. Y le insisto en que esto es una medicina que ha sido demostrada, totalmente científica, la única medicina que se basa en leyes naturales, es decir, no en teoría, sino que en leyes que se van a cumplir siempre, siempre. A veces nos cuesta entender el concepto de ley natural, porque estamos acostumbrados a las leyes humanas, que en realidad no son leyes, sino que normas, que las podemos cumplir o no. En el caso de las leyes naturales, nos tenemos que someter a ellas, lo que no es nada negativo, sino que significa que no las podemos modificar y que tenemos que aprenderlas, estudiarlas, comprenderlas y utilizarlas en nuestro beneficio. Y quiero hacer como un llamado, yo sé que hay gente que siempre está dando las charlas, que siempre está participando, sé que es difícil, pero invitar a la mayor cantidad de personas a estas charlas, para que el esfuerzo que estamos haciendo es para que las personas se den cuenta que no es algo que es inalcanzable de entender. Todos tenemos un cuerpo donde podemos practicar la medicina germánica, todos tenemos un amigo al que podemos preguntarle, ¿viviste un conflicto de este tipo? ¿Estás viviendo un conflicto de este tipo? Para saber qué enfermedad, si está relacionado con su enfermedad o no. O sea, todos nosotros podemos comprobarlo, nos vamos a dar cuenta que tiene 100% de certeza. Y que la medicina oficial está totalmente perdida en el origen de la enfermedad, y bueno, la hipertensión es un caso extremo. Pero, por ejemplo, démonos cuenta cómo nos están engañando en lo que es lo médico, confiamos en nuestra intuición. El otro día veía que estaban diciendo que hay una nueva enfermedad que se llama Maxné, por el acné que aparece con la mascarilla, por el uso de la mascarilla. Entonces, daban un montón de condiciones predisponentes, factores ambientales y todo lo demás, factores hormonales que hacían que se produjera este acné. Y no, el acné es por un conflicto de ataque y se va a dar por cualquier ataque, y si yo considero, o de humillación, y si yo considero que es la mascarilla me hace sentir humillación, ataque, o es un ataque real, porque finalmente es una obstrucción en mi respiración, voy a generar conflicto. Hay una sola razón para el acné. Entonces, siempre la medicina está inventando nuevas patologías, nuevas. O sea, ya que pongan una enfermedad Maxné, lo encontré una burla y por eso me dio indignación y quería manifestar eso antes de comenzar, porque esta información no es cualquier información, es una información fundamental para liberarnos de todo esto. Si las personas conocieran la medicina germánica, las 5 leyes, simplemente no hubiesen podido nunca declarar una pandemia y estaríamos viviendo la vida
que teníamos, juntando con nuestros amigos, sin mascarilla, confiando en el otro. O sea, hay que tener un poquito de sentido común de que las reglas que nos están poniendo son totalmente irracionales. O sea, la semana podemos ir a trabajar, andar en el metro, estar atochados, pero el fin de semana no podemos compartir con nuestros amigos. Entonces, usemos nuestro sentido común y empecemos a revelarnos. O sea, esto no es una información que sea otra teoría más, otra terapia más. Es información fundamental para cualquier persona que quiera vivir libremente y tener autonomía. Bueno, en relación a la hipertensión, por ejemplo, recién Francisco nos estaba diciendo que es una de las enfermedades que más gasto tiene para el Estado, ¿ya? Porque pareciera ser que uno cumple cierta edad y ya tiene que empezar a tomar algo para la hipertensión. Es como, pasa a ser como un factor de riesgo envejecer. En la medicina germánica, la verdad es que la hipertensión puede ser un signo clínico de cualquier programa en fase activa. Porque obviamente si estamos con estrés por solucionar cualquier conflicto, necesitamos una mayor frecuencia cardíaca, necesitamos estar más activos, más en disposición de solucionar ese problema. Entonces, a mí me sorprende, porque leyendo la estadística, sobre el 80%, y en algunos lugares dice sobre el 90%, de las hipertensiones están definidas como idiopáticas. ¿Qué significa eso? Que no saben la causa. Y cuando tú sigues leyendo, te dice es que puede ser multifactorial. Puede ser la alimentación, exceso de sal, puede ser el cigarro, el sobrepeso, puede ser el estrés, puede ser, bueno, puede ser genético. Ponen un montón de posibilidades, pero ninguna certeza, ¿ya? Y hay un bajo porcentaje que son que ellos asocian directamente como hipertensión secundaria, porque la asocian a otra enfermedad, como una insuficiencia renal, como una insuficiencia cardíaca, etc. ¿Ya? Entonces, como decía, casi todos los programas pueden generar hipertensión, y que en el fondo se produce por una situación de estrés. Incluso hay una hipertensión que se llama hipertensión de bata blanca, ¿ya? Que hay personas que les sube la presión cuando van a ver al médico, porque para muchos es una situación estresante, de malas noticias, entonces, y está definida, ustedes lo buscan y hipertensión de bata blanca, o sea, está definida como un tipo de hipertensión, entonces, parece, o sea, da risa, ¿cierto? ¿Cómo podemos definir que una medicina es científica siendo que solamente se basa en supuestos, ¿ya? Y no en certeza? Entonces, ante la probabilidad de que esa hipertensión a la larga cause un infarto, una insuficiencia cardíaca, es que tienen a todo el mundo medicado. Sin embargo, la medicación puede causar, tomando todos los días, qué sé yo, a lo largo de 15, 20 años, sí puede generar una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿de dónde viene esta hipertensión? El cuerpo tiene un mecanismo, por ejemplo, que se usa cuando hay una pérdida de volumen sanguíneo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una hemorragia. Si hay una hemorragia, el riñón va a detectar esa falta de líquido, porque el riñón y el corazón están coordinados para desarrollar esta función de mantener el volumen, los volúmenes de líquido estable en el cuerpo. Entonces, da la información a través de una señal, una hormona que se llama renina, esta va a estimular al hígado a transformar esta renina a producir angiotensina 1, esta va a estimular al pulmón para que la transforme en angiotensina 2,
y esta va a afectar a los vasos, produciendo su constricción, ¿ya? Y esto va a aumentar la presión, va a estimular tanto al músculo como al endotelio. Los vasos tienen 3 capas, una de ellas, la media es muscular y la más interna endotelio, estimulando a estos tejidos para que se cierre, se genere constricción, y además va a estimular a que en el riñón se reabsorba agua, se reabsorba sodio, se elimine potasio, y eso va a generar que aumente el volumen, ¿ya? Para compensar la pérdida de presión producida por la hemorragia. Entonces, los médicos dicen, este mecanismo, imagínense, está involucrado el riñón, el hígado, el pulmón, en todo este proceso. O sea, es un proceso complejo, no es algo al azar, o sea, que ese mecanismo se haya dado por azar es imposible, ya las probabilidades son cero. Entonces, ese mecanismo que tiene toda una lógica para una situación de emergencia, cuando no ocurre con una hemorragia, los médicos establecen que es algo malo. Entonces, ¿por qué que hay una falla? Que hay una insuficiencia, que algo no está funcionando bien. Y no es así. Cuando sube la presión es porque es necesario que suba la presión, porque debe haber una situación de emergencia, que no necesariamente un sangrado, otra razón, pero el objetivo es mantener el volumen y la circulación sanguínea y el buen funcionamiento del corazón, ¿ya? A diferencia de lo que se nos dice. Ahora, cualquier situación de estrés puede generarme hipertensión, pero yo voy al médico y me encuentro hipertensión y empiezo a medicarme para prevenir. Y ahí empieza el deterioro de todo el sistema, ¿ya? Pero también hay una situación en que la hipertensión puede ser generada por cuando hay algo crónico que se prolonga en el tiempo. Hay un programa en especial que es específico del riñón, de una parte del riñón, porque el riñón tiene 3 zonas que tienen conflictos diferentes, pero hay una parte del riñón que es donde se genera la filtración, que esa parte se llama el glomérulo renal, que es una especie de cápsula, ¿cierto? Que tiene como una malla, imagínense como un colador, donde entra la sangre y hace presión y se filtra, lo que se filtra se va hacia la orina y lo que sirve vuelve a la sangre, ¿ya? Imagínense que esto es como un colador, un filtro, ¿cierto? Una red. Entonces, cuando hay un conflicto activo que nosotros llamamos de líquidos, este riñón se necrosa, o sea, pierde función porque esta malla se debilita, esta capa se hace más débil en la fase activa, y para poder mantener el funcionamiento renal, es decir, para que no se pierda función renal, aumenta la presión. Aumenta la presión. Imagínense que si es una malla que está toda fofa y paso el agua así sin presión, el filtro no va a funcionar bien. Si la paso fuerte, el filtro va a funcionar mejor. Entonces, esa es la lógica que tiene el cuerpo y es como bastante obvio. Y cuando hay un conflicto de líquidos, cuando la persona ha vivido cualquier situación donde haya involucrada líquidos como agua, sangre, o liquidez, ¿ya? Por ejemplo, haber vivido un maremoto, probablemente si se hicieran los estudios después del maremoto que hubo hace 10 años, podríamos ver que hubo más hipertensión en ese tiempo. Me acuerdo de una persona que siempre se le inundaba la casa cuando era niño porque vivían al borde del río, entonces todo el invierno se le inundaba. También puede ser algo tan simple, y de hecho he tenido muchos pacientes así, que han tenido una gotera en una llave, en un grifo, en la casa. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que
en el jardín, siempre estaba goteando un grifo, o puede ser una filtración. Me acuerdo de una persona que, que todos los años arreglaba el techo de la casa y seguía la mancha en el techo porque había una filtración y no podía dar con la gotera. Y la solución fue que se cambiara de casa, ¿ya? La otra persona, la solución para su hipertensión fue que arreglara el grifo, que dejara de gotear. O sea, así de simple, ¿ya? Bueno, cambiarse de casa a lo mejor no fue tan simple, pero arreglar un grifo, sí. Como digo, una inundación. Me acuerdo de una paciente que el conflicto estaba activo porque su bebé ya tenía 2 años, pero cuando tenía 38 semanas, perdió el líquido amniótico, y 38 semanas al perder el líquido está dentro de lo normal, pero llegó a urgencias en el hospital y escuchó eh, que la enfermera y el médico decía, se va a morir el bebé, se va a morir el bebé, hay que sacarlo urgente, se va a morir el bebé. Y ella quedó con ese mensaje de que tenía que retener el líquido, para retener al bebé, ¿ya? Entonces, son ejemplos que recuerdo en este momento. Y también, como decía, puede tener que ver con liquidez. El agua nosotros, o sea, biológicamente es fundamental para la supervivencia, no se puede perder agua, ¿ya? De hecho, cuando estamos en momentos en que no nos hemos hidratado bien, eh, sentimos como no orinamos, porque es fundamental para la vida el agua. Eh, entonces, como también en esta sociedad asociamos el dinero a supervivencia y lo asociamos con liquidez, ¿ya? Muchas personas eh, activan este programa porque tienen problemas de liquidez financiera. Sienten que el agua, o sea, el dinero se le va como agua entre los dedos, o sienten que están ahogados en deudas. Entonces, ahí es fácil entender por qué hay tanta gente con hipertensión. Entonces, como esto es un conflicto de, relacionado con el mesodermo nuevo, se produce la necrosis en la fase activa, y el propósito es que cuando tú resuelvas, después se refuerce ese tejido y que sea más eficiente que antes. Eso puede significar que en el desarrollo de esa mayor eficiencia, de ese mayor tejido, se pueda generar un quiste o un tumor incluso, que es totalmente benigno, ¿ya? Dura 9 meses en formarse y el proceso se termina, ¿ya? Entonces, cuando hay un quiste renal o un tumor renal, estamos en la vagotonía de lo que antes fue una hipertensión. Entonces, a veces cuesta entender ese tipo de cosas porque la mayoría, si le dicen que tiene un tumor renal, se va a asustar. Y va a haber un periodo, siempre en la vagotonía se generan síntomas distintos a la fase activa, por lo tanto, en la vagotonía va a haber hipotensión por un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente la hipertensión, si logramos identificar el conflicto, se resuelve solucionando el conflicto. También hay un montón de gente que cree que es hipertensa porque te etiquetan, eres hipertenso. No, y eso no existe en la medicina germánica. Tú estás hipertenso y hay una razón para ello. Entonces, vamos a la causa, solucionamos el conflicto y el cuerpo se vuelve a regular, ¿ya? No sé si hay preguntas. Oye, bueno, quiero pedirle a todos que están ahí conectados, escuchando y viendo, entiendo, que por favor hagan sus consultas a través del chat. Estamos hablando hoy día de la hipertensión en una de estas segundas charlas de estas jornadas, ciclo de charlas entre comillas, enfermedades, hoy día con la hipertensión. Así que vamos a leer a ver si aparecen consultas. Dice Marcela, quiero consultar por la hipertensión. Se me generó en la operación de caderas. Gracias. Ay, perdona, estaba leyendo la pregunta.
Dice la Marcela, dice, quiero consultar por la hipertensión. Se me generó en la operación de caderas. O sea, ella dice que tiene hipertensión y ella se autodiagnostica y dice, y se me generó en la operación de caderas. ¿Por Pero qué ella dice? está hablando de hipotensión. Hipotensión, Lo que estaba perdón. diciendo recién, la hipotensión se genera en la fase de vagotonía. Si tú fuiste, por ejemplo, o sea, si fuera la causa la operación, si fuiste muy estresada a la operación y que eso generó hipertensión, va a haber un periodo de hipotensión mientras se regula el organismo. Ahora, nosotros tendemos a hacer relaciones demasiado rápidas de causa y efecto, ¿ya? En relación a que, voy a esperar que pase la ambulancia. Escucha bien. Escucha. ¿Sí se escucha? Ya. Sí, perfecto. Es que como vivo cerca de la Plaza Dignidad, normal que hay en este tipo Ajá, eres tú la que sale ahí ya. No, para nada. Bueno, lo que estaba diciendo, tendemos a hacer como relaciones demasiado apresuradas de causa y efecto, ¿ya? O sea, ella dice que es por la operación, pero que haya pasado al mismo tiempo no significa que sea la causa, ¿ya? Generalmente nosotros decimos, oh, me tomé esto y me pasó esto otro, y resulta que no necesariamente es la causa, esas cosas hay que demostrarlas. Pero si fuera así, siempre que hay una operación, hay pérdida de sangre, ¿cierto? Lo que haría, lo que expliqué al principio, pasar a la persona por una situación de hipertensión para poder mantener su funcionamiento y después pasar por un periodo de hipotensión. No se hace cuánto se operó ni nada, pero si las sintomatologías se prolongan por mucho tiempo, hay que evaluar que no haya recaída en los conflictos. ¿Ya? Siempre está esta cosa que nos pena de la recidiva o recaer en los conflictos. ¿Ya? Y dice el Mati aquí, Mati dice, ¿por qué conflicto se activa la hipertensión? ¿Cómo? Eso ya lo dije. Lo preguntó de nuevo. No alcanzó a escuchar esa parte. No, pero que, lo que dice es que a la mamá la operaron de ovario y útero y a partir de eso me comenta que tiene hipertensión. Lo que dije al principio, cualquier situación de estrés puede generar hipertensión, cualquiera, ¿ya? Porque es un mecanismo para ponerte en mejor posición para salir de la situación de estrés, o sea, aumenta tu capacidad. Entonces, operarse, sobre todo si te van a mutilar y sacar tu ovario, tu útero, puede haber generado un conflicto. Pero como le respondía a Marcela, no necesariamente una cosa es consecuencia de la otra solo por el hecho que lo hayan diagnosticado en ese momento. Insisto, cuando una hipertensión se mantiene mucho tiempo, más está relacionado con el conflicto de líquidos o liquidez que comenté antes, más que cualquier otra cosa. Mucha gente le dicen que es hipertensa, pero deja la medicación y está totalmente normal. Y eso pasa la mayoría de las veces. O sea, la gran mayoría de las veces, mis pacientes que llegan diciendo que son hipertensos, empezamos a dejar la medicación y no se les genera ningún problema porque en realidad no son hipertensos. Se les diagnosticó así y como la medicina oficial no sabe la causa real, medica a la gente, ¿ya? Y transforma a las personas en enfermos crónicos, cuando en realidad no están enfermos. Bueno, Nunca, ¿ah? tú decías dos cosas, Margarita, al principio, cuando hablaba esto de la nueva enfermedad que apareció por usar mascarilla, que era asociado a que aparecían espinillas, bueno, esto de las enfermedades inventadas. Es que este es súper importante porque son dos cosas. Una, que te pongan el nombre de eres diabético, eres hipertenso, ¿ya? Eso es como indicar una condición de tu ser. Y lo otro es que también te pongan, te tilden con enfermedades inventadas. En psiquiatría es muy común inventar, bueno, en el mundo farmacéutico de la psiquiatría, es muy común inventar enfermedades
posmoderna. Es decir, bueno, es que ahora con tanto semáforo rojo la gente está sufriendo de rojotisis mental. Entonces requiere unas pastillas que acaban de inventar el laboratorio Pfizer y con eso se supera el problema esto de la rojotisis mental. Entonces, eso ocurre muy a menudo, es como pasa con el tema de las pandemias, con estos virus también inventados, que nos llenan de miedo. Por ahí preguntaba a una chica, y quiero ir a eso, decía, mi mamá está con hipertensión, estaba fuera del país se declaró la pandemia. ¿Habrá sido eso? Es muy probable, o sea, en este momento hay mucha gente que está estresada, de hecho, en mi consulta han aumentado más los casos de angustia, de gente que llora sin motivo, supuestamente, aunque no pensamos que estamos controlando la situación y no tengamos miedo por el virus, que los que estamos en esto no tenemos miedo a los virus, pero sí genera un estrés estar permanentemente teniendo que salir y enfrentarse con ver a la gente con máscara, o estamos condicionados, o sea, como que la gente siente que ya no puede hacer planes. Todo el mundo dice, bueno, yo no sé si voy a ir de vacaciones o no, porque va a depender si lo que dice el gobierno, de si hay que quedarse encerrado o no, y la gente lo asume como que ya, o sea, como que está bien. Entonces, eh, pero eso es lo consciente, pero el inconsciente, lo biológico, te está diciendo que eso está mal, ¿cierto? Por Claro. algo la angustia, por algo el llanto, a veces inexplicable, la desmotivación, mucha gente ya no tiene ganas de hacer nada, se ha puesto la desconcentración. ¿Ah? Y la hipertensión, como digo, es otro factor más. La hipertensión también se presenta con frecuencia en las personas que tienen de manera prolongada el conflicto eh, de, de sobreestrés, de sobreexigencia, principalmente emocional, psíquica, ¿ya? Que afecta el músculo cardíaco y que puede generar infarto, bueno, genera infarto, no es que puede, en la epicrisis. ¿Ya? Eh, Oye, entonces, sí, dile más, perdón. y, Entonces, y otra que también puede ser compleja es cuando también puede generar hipertensión, es que está asociado a la arteria coronaria, ¿ya? Y eso es por pérdida de territorio. Entonces, yo creo que vamos a ver muchos desenlaces fatales una vez que se termine esto, porque mucha gente está con estos conflictos activos, de que está perdiendo dinero, el conflicto de, liquidez. por ejemplo las operaciones que estaban hablando recién. Si la operación te dejó en la bancarrota, ya que mucha gente se opera y después está endeudado por años pagando la operación, eso también genera un conflicto de pérdida de De liquidez, liquidez, claro. cuenta, porque todos los meses se te está yendo una parte de tu dinero a pagar esa deuda. ¿Ya? Oye, María Eliana pregunta, dice, para una persona que lleva 5 años tomando medicamentos, ¿puede dejar la medicación? Claro, todos pueden dejar la medicación, pero obviamente no vaya a dejarla porque lo estoy diciendo, sino que hay que evaluar. Yo tengo pacientes que llevan 15 años tomando la medicación y mientras antes la dejen mejor, como decía, a ver, como se tiene que compensar el riñón con el corazón, el volumen y la presión, si yo me medico, si yo me medico para bajar la presión, eh, el ventrículo que recibe la sangre, ¿ya? Para mandar eh, la sangre hacia la arteria pulmonar para su limpieza o oxigenación, ¿ya? Oxigenación. Oxigenación suena mejor. Este ventrículo se tiene que llenar cierto volumen de sangre para tener el impulso, ¿cierto? Al generar la contracción, el impulso para lanzar eh, La presión el, de la sangre. Así es. la suficiente presión, la suficiente fuerza para que la sangre se mueva en esa dirección. Si yo estoy hipertensa porque necesito mandar ese flujo, compensarlo por el volumen que hay. Si yo uso medicación, no voy a poder compensarlo. Por lo tanto, el ventrículo va a empezar a crecer y es cuando el corazón crece como de manera alargada, así como, porque el corazón puede crecer músculo y ponerse como gordito, que es lo que le pasa a los deportistas cuando entrenan, pero va a empezar a crecer alargado para que entre más sangre
cosa de poder hacer suficiente volumen para impulsar. Eso demora muchos años, ¿ya? Pero eso, después la persona, claro, se te empieza a los 50, después muere a los 70 de una insuficiencia cardíaca y es culpa de que fallaste y no es culpa de medicación, ¿ya? Claro. Pero siempre se puede dejar la medicación porque la mayoría, la gran mayoría de las personas que fueron diagnosticadas simplemente estaban pasando por una situación de estrés que luego resolvieron y quedaron medicadas porque las etiquetaron como hipertensas. La gran mayoría no necesita la medicación. Y si tú le preguntas a la gente, dice, sí, no, nunca me sube, me mantengo controlada con los medicamentos. Y es increíble que las personas que tienen más de 50 te dicen, yo pregunto en la consulta, ¿me toma algún medicamento? Bueno, los típicos para... Para la los presión, típicos, para la diabetes, y para la tiroides. Los y para la típicos, tiroides, como claro. que sea lo más normal. Y otra Claro, cosa exactamente. interesante aquí, que tampoco tiene que ver con el consumo de sal, ¿ya? Porque hay Claro, gente que claro. el consumo de sal a, a que haya este aumento de esta hipertensión, ¿ya? Entonces, como te digo, aquí las cosas no son multifactoriales. Hay un conflicto de líquido o liquidez que tengo que resolver para salir de mi hipertensión. Exacto. ¿Hay alguna Oye, otra mira, pregunta? sí, dice, bueno, aquí Espacio Arcavioleta también preguntaba qué relación tiene con el infarto al miocardio, que bueno, lo contestaste en parte de la pregunta, ¿no? Que terminaba afectándose el corazón, creciendo y todo. La respuesta tengo la impresión de que ya la diste, ¿no? Después dice Cristina, mi mamá, 86 años, medicada por hipertensión, le empezó a bajar el potasio, se hematizó, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca, estuvo internada un mes, ya está en casa, pero con debilidad. Oye, bueno, esa pregunta es súper interesante, pero también tiene relación con la edad. ¿Qué pasa con esto de que el factor de riesgo, la edad, hace que aparezcan tantas enfermedades según la medicina? Es que el factor de edad es súper importante porque en eso te viene entre la artritis, la artrosis, problemas del corazón, problemas de la piel, problemas para la vista, glaucoma, catarata, hipertensión, diabetes. Bueno, para nombrar algunas de las que vienen asociados a la edad. Bueno, yo creo que hay más de una respuesta a eso, pero acuérdate que muchos de los síntomas que nosotros pensamos que son enfermedad, en realidad son la cura, ¿cierto? Claro, Entonces, eh, y como que nos cuesta, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que yo tenga fiebre, que tenga inflamación, que tenga artritis o lo que sea? Puede ser la cura. Yo me siento enferma, pero en realidad la enfermedad como tal, como la conocemos, no existe. Y yo creo que muchas enfermedades se empiezan a manifestar, sobre todo lo que tiene que ver con, con la parte articular, ¿cierto? Se empieza a manifestar porque empezamos a medida que pasan los años a descansar. Hubo una sobreexigencia extrema durante nuestro tiempo laboral, ¿cierto? O las mujeres que se quedan en la casa, termina la crianza, los hijos se van y ya por fin puedo descansar y el cuerpo se empieza a reparar, ¿ya? Entonces, yo creo que pueden haber muchas situaciones. En el caso de la hipertensión, lo, lo asocian a que los vasos empiezan a perder elasticidad porque se empieza a perder musculatura y colágeno y qué sé los yo. vasos se ponen, claro. Y eso es parte de la vida, digamos, que, que las cosas se empiezan a debilitar. Ahora eso puede aumentar. Recordemos que todo lo que es mesodermo nuevo, controlado por la sustancia blanca, son programas que Hammer llamó el grupo de lujo. Es decir, es el único grupo donde el propósito biológico del programa no está en la fase activa, ¿ya? Sino que en la vagotonía. Durante la fase activa se, se debilita al individuo, con la finalidad de durante la vagotonía hacerlo más fuerte. Y es lo que pasa Claro, como con los músculos, con los huesos, eh, con el glomérulo renal, el vaso, los ovarios, tienen esos programas que se necrosan en fase activa y en fase de solución se hace un super riñón, un super ovario para hacerlo más funcional que antes. antes. Eh,
un vaso más grande, y eso no cambia, se queda así, ¿ya? Entonces, como hay un componente de desvalorización, obviamente, a medida que uno va envejeciendo también, tiene menos células para dividirse, para renovarse. No es como lo mismo cuando un niño se fractura, que pueda estar corriendo a la semana, a cuando un adulto se fractura. Obviamente la capacidad de regeneración es menor. Y como todos estos programas tienen que ver un poco con eso, con desvalorización, también es normal, natural, que a medida que envejecemos nos empecemos a sentir más desvalorizados, sobre todo en esta sociedad que valora mucho la estética, más que el intelecto o el aprendizaje o la sabiduría que pueda tener una persona. Entonces, bueno, vamos a hablar de esos programas la próxima semana, vamos a hablar de desvalorización. En la artritis, ¿no? En la artritis vamos a tratar de abarcarlos todos. Oye, te tengo más preguntas. Dice la preeclampsia, mira, esta es una pregunta. La preeclampsia, ¿qué explicación tiene? Mi hermana pasó por eso, desde allí la declararon hipertensa hace 13 años. Cuando hagamos las charlas de cáncer de útero, yo voy a hablar de todos los programas del útero, así que preferiría hablarlo ahí con detalle para no tener que explicar todo. Alejandra, ya sabes, tienes que estar en la última charla para que hablemos de este tema y otros más relacionados con el cáncer de útero. O sea la operación que sea, la intervención que sea, si a mí me generó estrés, voy a generar hipertensión y me van a medir la presión y me dirán, usted es hipertensa, porque para eso la miden como 3 veces y ya entonces usted es hipertensa. Entonces, y empiezan a medicar. Entonces, puede ser cualquier, o sea, no necesariamente es la preeclampsia la que causó la hipertensión. La hipertensión es conflicto activo. ¿Ya? Correcto. Oye, hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos prevenir esos conflictos de pérdida de liquidez después de esta pandemia? Ojalá supiera. Bueno, la forma de... Violeta, ¿se escucha mejor o no? Mira, sí. me saqué un poquito más el micrófono. Bueno, los conflictos, por definición, los VHS no se pueden prevenir, los conflictos biológicos, porque nadie elige tener un conflicto. No conozco a nadie que diga, voy a activar la hipertensión porque... No, es algo totalmente automático que no podemos controlar. Entonces, así como prevenir el conflicto, si el cerebro está interpretando que hay una pérdida de liquidez debido a la pandemia, va a activar el programa. Hay mucha gente que está viendo desfinanciada, que está usando sus ahorros para poder sobrevivir estos meses. Imagínense toda la gente que ha perdido sus negocios, están todos con una hipertensión en estos momentos. Entonces, no sé, ojalá yo tuviera la solución para ayudarle a todo ello a prevenir el conflicto, pero prevenir no es posible. Lo que sí el cuerpo nos prepara con esto para que nosotros reaccionemos, por algo se genera en estrés, para que lo que nos está estresando, reaccionemos. El sistema nervioso simpático principalmente está regulado por las emociones de la rabia y el miedo. Por eso nos meten miedo, cosa que tú, porque ante un evento, si tú sientes miedo, no vas a actuar, ¿cierto? Claro. Si tú sientes enojo, vas a defenderte. Entonces, el objetivo es miedo, para que no reaccionemos. Están limitando nuestra capacidad de reacción. No existen emociones negativas, el miedo nos mantiene vivos, porque así si viene un león no lo atacamos, ¿cierto? No tratamos de evadir o de esconder, de hacer algo, pero no nos ponemos a pelear con el león. ¿Ya? Pero si fuera un chihuahua o una cucaracha, a lo más nos va a dar asco, pero vamos a reaccionar, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, esto nos supera. Es como un terremoto. Claro. Claro, en cambio en estos momentos están causándonos miedo a algo que ni siquiera podemos observar, ni sentir, ni siquiera hemos visto en la realidad. O sea, si fuera
pandemia, un virus mortal, estaría la gente cayéndose en la calle desplomada, y eso no está sucediendo, no está muriendo más gente, aunque no hagan creer que sí. Ha muerto más gente, sí, pero de hambre ha muerto más gente, de suicidio ha muerto más gente, ha aumentado un 30% los suicidios y las muertes por hambre. Entonces, Pero es que piensa que esto, Margarita, es como la suma de todos tus miedos. Es como la persona que dice, si yo estoy sano y yo estoy bien, ¿por qué me voy a morir de un virus? claro, ¿Por qué me va a pasar eso? la reacción que estamos teniendo es totalmente irracional Así es. de personas. Por ejemplo, el otro día atendí a un niño que los abuelos no lo querían recibir, el niño tiene 10 años, 11 años, y los abuelos no lo quieren recibir porque son de riesgo. Claro. Y otra mujer que cada vez que salía a la calle a trabajar, los papás le decían, oye, pero va a traer el virus y nosotros somos de riesgo y si nos morimos por tu culpa. Entonces, todas esas situaciones las estamos generando nosotros. El Estado, el gobierno puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacerle caso a nuestra biología, a nuestro cuerpo, de lo que nos está señalando. Lo que dije al principio, tenemos que entender que no podemos ir contra las leyes naturales. No podemos prevenir los conflictos porque responden a leyes naturales. Y las leyes de la naturaleza no las podemos eliminar aunque queramos, aunque hagamos lo que sea. Ustedes pueden ver que el ser humano ha intentado, la ciencia ha intentado controlar la naturaleza. Y siempre falla en eso. Ahora están intentando controlar el ADN, haciendo medicina genética, y resulta que, por ejemplo, en la hipertensión está leyendo un estudio que decía que son cientos de genes los que están involucrados en el tema de la hipertensión como factor de riesgo para personas que puedan heredar esta enfermedad. Heredar, cosa que no existe. ¿Ya? Todas las funciones del organismo están reguladas por cientos de, o sea, cada una de ellas está regulada por cientos de genes. No existe eso como se pensaba antes, que un gen, una característica, eso no existe, eso no es así. ¿Ya? Lo que existe es que muchos genes regulan una función. ¿Para qué? Para que no haya errores. Entonces, dejemos de pensar que la naturaleza nos está atacando o estamos fallando. O sea, piensen en una planta que no tiene ninguna posibilidad de moverse del lugar, ¿cierto? Y ustedes la cortan y va a salir de nuevo. La vida siempre se manifiesta, la vida siempre... o sea, yo me fui a España, estuve 8 meses y estuvo mi planta sin regarse todo ese tiempo y está viva. Increíblemente está viva. Usó todos sus recursos, por suerte que una aloe vera, pero se usó todos sus recursos para mantenerse viva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué dudamos de nuestro diseño perfecto? Mientras no entendamos que tenemos un cuerpo perfecto que juega a nuestro favor siempre, ¿ya? No vamos a entender nunca por qué nos enfermamos. Porque siempre vamos a estar buscando la falla, el defecto. No va por ahí la cosa. ¿Ya? Sí, porque de hecho parte de la teoría de los virus y las bacterias y todo eso que se inventó para sostener la industria farmacéutica y los medicamentos, como parte de que, mira, estos bichos que tú no ves te van a matar o te van a enfermar. Y toda la industria, no solo médica, no solo la médica, toda la industria química. ¿Cuántos alcohol gel han vendido antes de la pandemia? Yo una vez miré una licitación y en un cuartel de carabineros de un pueblo gastaban 15 millones de pesos al año en alcohol gel, y eso que no había pandemia en ese tiempo. Claro. Porque se empezaron a poner en todos los lugares públicos el cosito y nos empezaron a acostumbrar años antes a poner la mano y como que nada. Claro. Y de hecho ahí vendían unos potecillos y lo cantaban la gente y lo sacaba siempre que iba al metro o cualquier cosa. Y ahora más todavía. También todos los desinfectantes, los aerosoles, el Lysol, todas esas cosas, matemos virus, matemos microbios, no sé, es enfermizo porque lo que te decía cuando no estábamos al aire todavía, la medicina germánica no es tanto estudio, es sentido común. ¿Ya? Y más que estudiarla hay que recordarla. Hay que recordar cuando éramos niños y pasábamos en el barro y
y no nos enfermábamos como ahora, o cuando si nos daba una peste, a uno en vez de llevarlo al médico, lo llevaban a contagiar, a contagiar, lo pongo entre comillas, a Claro, juntarnos con todos los demás, porque todas las mamás querían que nos diera la peste. claro, justamente. Era el modelo preventivo. O te resfriaba y te decían, no, ya no vayas al colegio y quédate en la casa, que era la mejor noticia para nosotros. Era rico ese Entonces, refuerzo. recordemos cómo nos relacionábamos con las enfermedades antes. Así Y es. ahora cada vez hay más enfermedades, más catastrófico y todo, porque estamos, ¿cómo va a ser que avance la ciencia y tienes más incógnitas ante la causa? ¿Ya? Y le insisto, la medicina germánica fue demostrada, hay 4 documentos de universidades donde está certificada la medicina germánica, donde se comprobó un 100%. Entonces, porque siempre dice, ay, esto no es científico porque no salió en la revista Lancelot, que, era Journal, una, la que llama, qué sé yo. son revistas que están financiadas por los que quieren que sigamos consumiendo medicamentos. Nunca se va a financiar por esta farmacéutica algo que nos ayuda a sanar realmente, porque en realidad nada nos ayuda a sanar más que nosotros mismos, nada, ni que cueste $1, ni que cueste 100.000, ni 1.000.000, ¿eh? Nada, lo que nos ayuda a sanar es nuestro cuerpo, nosotros mismos, y el que quiere sanarse se va a sanar, y el que no quiere no se va a sanar. No se va a sanar. Alicia pregunta, si se tiene más de un año con inflamación de pies y hasta arriba del tobillo, la persona toma medicamentos para hipertensión, ¿qué tipo de conflicto puede ser y está activo o en resolución? Esa es la Y ahí, inflamación en varias veces, los edemas. lo que hace es que los edemas, bueno, repito lo que siempre digo en estas charlas, que no son charlas de estudio, sino que informativas. Yo no puedo dar respuesta eh, específica para cada caso, porque lo que he explicado muchas veces, la medicina germánica no atiende síntomas ni enfermedades, atiende pacientes. Por lo tanto, como atiende pacientes, depende de las características y circunstancias, no solo médicas del paciente, sino que sociales, económicas, culturales, depende de muchos factores, ¿ya? Pero a nivel general, cuando hay un edema, siempre en la fase de reparación, en la primera fase de reparación, que en medicina germánica se llama postconflictólisis A, es la fase donde hay edema, donde el cuerpo necesita, retiene ese líquido, agua, que en realidad es líquido intersticial, que tiene todos los nutrientes porque tiene que reparar un tejido. Y en ese momento está la etapa inflamatoria y el edema, ¿ya? Y eso es tanto a nivel cerebral como a nivel del órgano. Esta fase, si dura muchas semanas, porque generalmente dura entre 2 a 6 semanas, pero si dura muchas semanas, quiere decir que la persona va y viene del conflicto, va y viene del conflicto. Y si el edema es muy grande es porque además tiene conflictos de abandono o de desamparo, ¿ya? O sentirse perdido. Muchas veces la enfermedad nos genera ese conflicto. Pero estaría como en la fase de reparación, un conflicto de desvalorización en relación a la función de las piernas. Muy probablemente sea eso, ¿ya? Ahora, la hipertensión, como digo, es algo que se puede generar por cualquier situación de estrés. Como hay edema, probablemente por el conflicto de abandono y desamparo que hace que uno retenga líquido, ¿ya? Toda la retención de líquido, cuando uno es como que uno lo tiran en el desierto, y lo que hay que hacer es juntar agua. Hay otra parte del riñón, que es la parte donde se colecta el agua, que es el túbulo colector del Claro. riñón, la parte final, la parte más distal de la nefrona, que donde se junta, se retiene el agua, en vez de eliminar, ahí se ve la concentración de la orina y todo eso. Y cuando estoy en una situación de desamparo, de que me siento perdido, que me siento abandonado, me siento solo, para asegurar mi supervivencia, retengo agua. Es lo mismo que le pasa a las ballenas cuando varan, se inflan, o los peces tú los sacas, se inflan, hasta que vuelvan a estar en un medio seguro. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? No sé ¿Y qué si... pasa con y por qué baja el potasio, dice la Cristina? Porque el mecanismo es...
Siempre para regular el potasio, siempre va en relación con el sodio y el cloro. Y como lo que se hace es en este sistema que mencioné al principio de la renina, la angiotensina, y ahí también eso termina liberando aldosterona. Lo que se hace es que se absorbe sodio y cloro y tiene que salir potasio, porque hay que mantener un equilibrio sodio-potasio. electroquímico dentro de la célula, ¿ya? Entonces se libera potasio. ¿Ya? La membrana celular es como una pila, que si se cambia la polaridad. Claro, por las cargas que tiene que mantener. Oye, bueno, aquí es súper importante otra cosa, chiquillos, que Margarita lo mencionó al principio, y es que de verdad uno tiene que conectarse con su cuerpo, entender un poco cómo funciona, si no va a ser muy difícil que puedan entender además las leyes biológicas, porque son asociadas al cuerpo humano, a esta maravillosa creación y tan perfecta creación que es el cuerpo humano, que tiene la capacidad de autosanarse. Veamos. No tenemos más preguntas, parece aquí. Hay opiniones. Hay opiniones, sí, y cariño, y saludos. El miedo nos tiene más enfermos. En estos tiempos, claro que sí. Sí, esto ha sido como un gran terremoto que ha durado 7 meses, chiquillos. Entonces, si hubiésemos hecho esta charla el año pasado, hubiese sido otra. Hubiese sido otra la situación. Bueno, contarles que además esto está siendo grabado. Todo esto, las charlas las grabamos, las subimos a las redes del encuentro en el canal de YouTube. Una vez que están editadas, las subimos y las linkeamos a Margarita para que las pueda compartir también con ustedes en las redes internas de Quintesencia o de las personas que sigan a Margarita. Aquí hay una pregunta buena. Dale nomás. Dice, si después de este estrés viene el infarto y vive, ¿el conflicto está solucionado? Sí, sí. Dentro de del programa biológico hay una parte que es la fase activa, ¿cierto? Y otra que es la fase de vagotonía, que viene después de la solución del conflicto. Y el infarto se produce en la epicrisis, ¿ya? Cuando pasa la fase inflamatoria, la fase del edema, nuevamente se activa el sistema nervioso simpático para generar que ese edema se elimine, y ahí es cuando se genera el infarto. Ahora, la mayoría de las personas que usan estos programas sobreviven a los infartos. La gente que muere es poca. ¿De qué depende? De cuán intenso haya vivido el conflicto y de cuánto tiempo haya durado el conflicto. Si ha durado más de 6 meses o 9 meses, depende de la intensidad, el infarto puede ser mortal, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no lo es. Entonces es importante, antes de solucionar, por ejemplo, desde ya, debieran ir bajando la carga conflictual de estos conflictos que estamos viviendo, sobre todo los que están perdiendo sus trabajos o el dinero o sus empresas, que es el objetivo de esta pandemia. Sí, quedará todo grabado esto, lo subiremos en las redes sociales del encuentro, así que chiquillos, darle las gracias nuevamente por estar acá, 70 personas conectadas, qué bueno, me alegro mucho, qué bueno que podamos llegar así, Margarita, a la gente. Darte las gracias, por supuesto, por este espacio. Esta es la segunda de 4 charlas que se van a dar, la próxima, que es el próximo martes, sobre artritis, otro temazo, que también Margarita gasta miles de millones de dólares en drogas, y para que tú sepas, la artritis reumatoide además usa drogas oncológicas, o sea, no solamente no lo sanan, sino que además lo matan. Sí. Bueno, vamos a ver todo lo que es enfermedades asociadas al sistema osteomuscular. La artritis pusimos como título, pero también vamos a hablar de la fibromialgia y otras que son bastante comunes, como el dolor lumbar o el dolor cervical y todas esas cosas que se repiten con frecuencia en la consulta. Mira, aquí, por favor, la última pregunta. Ok, Agustina, dice, Matías consulta, a ver, dame un segundo, que se me está corriendo el texto. ¿Qué dice aquí? Matías consulta cómo acompañar cuando hace mucho que la persona toma medicación. ¿Se puede prevenir, o sea, revertir lo que generó la medicación? ¿O ya no hay manera de acompañarla? Me imagino que estás hablando del efecto a propósito de la medicación, las consecuencias de la medicación. Claro, seguramente se está refiriendo a lo del corazón. Sí. Mira, yo
Yo, la experiencia que tengo es que siempre es posible dejar la medicación, pero lo más importante es asegurarse que la persona resolvió el conflicto, ¿ya? Y esa medicación se tiene que ir bajando de manera paulatina, ¿ya? Si el corazón se ha modificado, si va a quedar así, se va a volver a adaptar a esa condición. ¿Te das cuenta? Lo importante es no seguirlo dañando. ¿Ya? No es que el corazón se vaya a achicar, Claro. lo que va a ese volumen, va a adaptarse para mantener, como les decía hace un rato, hay una coordinación perfecta, hermosa, entre el riñón, los vasos sanguíneos y el corazón para mantener ese flujo y permitir que la irrigación llegue a todos nuestros órganos y mantenernos vivos. Exactamente. Oye, clarísimo, Margarita, cariños, todos ahí. Bueno, hay una última pregunta que dice, niños, ¿el riñón agrandado corresponde al programa de glomérulo o túbulo? ¿Cómo? Riñón agrandado. Si el riñón agrandado corresponde al programa de glomérulos o de túbulos. De glomérulo. De glomérulo. Listo. Ya, chiquillos, con esto sería lo último. Muchas gracias. Se entusiasmaron al final. Una última cosa, que aquí Dale. Gabriela hace una observación importante. Como Sí. para acabar un conflicto se tienen que dar las condiciones de que sea dramático, pero eso es muy subjetivo, depende de la persona. Sí, Inesperado y vivido en soledad, ¿eh? Ella hace un aporte muy importante, que no podemos prevenir que venga el conflicto, pero sí podemos prevenir que se complique compartiendo nuestros problemas, comunicando nuestros problemas, socializando, porque así no lo vivimos en soledad. ¿Ya? Muy bien. Adiós, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Como les digo, va a quedar grabado en las redes sociales del encuentro. Va a estar en el canal de YouTube del encuentro y también en las redes de Margarita. Todo esto que estuvo hoy día. Hoy día hablamos de hipertensión, un poquito más de una hora. Gracias a todos por conectarse. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes, Margarita. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, linda.